Hola. Buenas tardes. ¿Qué es el ADN? El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular o ADN nuclear, pero también se puede encontrar una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias, ADN mitocondrial. Las mitocondrias son estructuras dentro de las células que convierten la energía de los alimentos para que las células las puedan utilizar. La información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas que aparecieron en la intro antes de esta parte del video, que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. El ADN humano consta de unos 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. El orden o secuencia de estas bases determina la información disponible para construir y mantener un organismo similar a la forma en que las letras del alfabeto aparecen en un cierto orden para formar palabras y oraciones. Las bases de ADN se emparejan entre sí, adenina con timina, citosina con guanina, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base también está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. Juntos, una base y un azúcar y un fosfato, se llaman nucleótidos. Los nucleótidos están dispuestos en 2 hebras largas que forman una espiral llamado doble hélice. La estructura de la doble hélice es algo parecido a una escalera. Los pares de bases forman los peldaños de la escalera y las moléculas de azúcar y fosfato son sus pasamanos. Usando lo que acabo de decir, significa que el ADN es el que contiene la información de lo que tiene cada persona. Por ejemplo, el color de sus pelos, de que si es rubio, castaño, negro, o su color de los ojos, si es azul, verde o café, o si es pues, de baja estatura, estatura promedio o estatura muy alta. Siguiendo lo que acabo de decir, podemos usar de ejemplo este árbol genealógico hecho con ositos de dulce. Como podemos ver en la imagen, pues hay 2 osos en la primera parte de arriba, por si no saben cómo funciona el árbol genealógico. En la primera pues es un osito rojo y uno amarillento. Estos 2 tienen hijos y cada hijo tiene una pues parte de él, que sería lo que estoy diciendo, pues una parte de ADN de cada uno de los osos. Ahora, uno de esos osos tiene un hijo con un oso de un color verde, y estos hijos también tienen pues el ADN del hijo y pues del osito verde y de 2 antiguos padres, que es el ADN que todavía se mantiene hasta la actualidad, ya que eso va siguiendo hasta las nuevas generaciones. El osito que ahora está con pues, el ADN del osito rojo, el amarillento y del verde, tiene uno de un color pues anaranjado, y este tiene pues ahora una combinación de ADN del osito anaranjado, del verde, del rojo y del amarillento. El ADN se va traspasando por generaciones, y existen veces en donde pues una alteración del ADN pues puede hacer un pequeño cambio en su forma físicamente. Por ejemplo, si una familia pues tiene a un hijo y este sale pues de color oscuro, puede ser que un familiar antiguo de alguno de esos 2 era el color pues oscuro, sino que como existe la alteración de ADN o la mutación, que ya voy a hablar de eso, se saltó una generación y llegó pues hasta la generación donde tuvieron pues la opción de tener un hijo. Ahora que sabemos qué es el ADN y pues cómo funciona pues, por generaciones, vamos a ver qué tipos de mutaciones existen en el ADN. ¿Qué son las mutaciones? Para entender un poco mejor el concepto de mutación, recordemos a las moléculas de gran importancia para la vida, los ácidos nucleicos constituidos por el ADN y el ARN. Pero antes de continuar, ¿qué es el ARN? El ARN es el que contiene la información copiada del ADN, y las células son las que elaboran varias formas diferentes de ARN, y cada forma cumple una función específica en la célula. Muchas formas de ARN
cumple funciones relacionadas con las proteínas. Estas dos moléculas son de mucha relevancia, pues en ellas almacena el material genético de los organismos y el material indispensable para la supervivencia y evolución. La información que copian las células y que aseguran la continuidad de la vida es muy precisa. Sin embargo, a veces ocurren cambios de secuencia en el ARN o en el ADN. A esto se le llama mutación. Antes que todo, ¿qué tipo de mutaciones existen? Por lo regular, existen tres orígenes para dos tipos de mutaciones. La primera, mutaciones espontáneas. Esto se refiere a la evolución biológica. Por lo regular, son el resultado de procesos biológicos o químicos. Suele ser el resultado de procesos enzimáticos que se dan durante la replicación del ADN. Mutaciones inducidas son causadas por factores externos, por ejemplo, la radiación, los químicos mutagénicos, entre otros. Mutaciones somáticas y germinales afectan al ADN de las células reproductivas, es decir, a los gametos. Las germinales afectan a las células que forman parte del cuerpo, o sea, los autosomas, pero no son heredadas de los descendientes. De acuerdo con la cantidad de cambios que se realizan en el material genético, se puede distinguir en tres tipos de mutaciones: genéticas, cromosómicas y genómicas. Tipo de mutaciones genéticas. Se tratan de un cambio en la estructura del ADN, a su vez pueden ser de dos tipos, por sustitución de bases. Son alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen y se conocen dos clases: transiciones o transversiones, por pérdida o inserción de nucleótidos. Son modificaciones en donde se puede perder o agregar una base nitrogenada, la cual es importante para codificar una proteína específica y por lo tanto cambia el mensaje del material genético. Tipo de mutaciones cromosómicas. Consisten en alteraciones de la secuencia de genes de un cromosoma. Se distinguen cuatro tipos: dedición, pérdida de un fragmento de cromosoma; duplicación, repetición de un fragmento de cromosoma; inversión, cambio de sentido de un fragmento de cromosoma; y translocación, cambio de posición de un segmento de cromosoma. Tipo de mutaciones genómicas provocan un cambio en la dotación cromosómica, de modo que hay un número distinto de cromosomas en las células. No hay un cambio en el material genético, sino una separación anormal de los cromosomas. Euploidía, alteración de los cromosomas que afectan a juegos de cromosomas completos. Aneuploidía, uno o varios cromosomas resultan afectados, pero no el genoma. Trisomía, sucede que los cromosomas no se separan durante la meiosis, de modo que existe un cromosoma duplicado. Un ejemplo sobre una mutación inducida, que acá mismo dice que es, pues, por ejemplo, la radiación, es en el accidente de Chernobyl, que un accidente nuclear sucedió el 26 de abril de 1986 en el central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, ubicado en el norte de Ucrania. En esta, pues, una explosión que causó, pues, un incendio, y fueron los bomberos. Los bomberos, a no saber que se están exponiendo, pues, a la radiación muy alta, pues fue con el uniforme normal de bombero y no con un especializado en radiación. Entonces, cuando apagaron el fuego, a todos esos bomberos les dio diferentes enfermedades, y a uno en especial llamado Volodymyr Pravik tuvo tanta radiación que se le cambiaron el color de los ojos de castaño a azul por la exposición a la radiación. Recordemos que para que haya un cambio en sí de su cuerpo, tiene que haber una alteración dentro de su ADN. Entonces, una persona ya, pues, adulta, a la exposición muy alta de radiación, tuvo un cambio muy grande, ya que, pues, como dije, le cambiaron los ojos de castaño, el iris de color castaño a uno azul. El ADN no es solo un identificador personal único, sino que también puede revelar detalles sobre la herencia de una persona. Los avances en la tecnología del ADN han permitido el surgimiento de kits de genealogía casera que proporcionan a las personas información sobre su posible origen genético. ¿Qué es el perfil de ADN o huella genética? El primer paso en el análisis de ADN es obtener muestras ADN relevantes. Solo necesita un pequeño número de células de la piel de una persona, de la raíz de un cabello,
o fluidos corporales como la sangre, saliva o semen para construir un perfil de ADN único. El ADN se descubre a menudo en el lugar del delito durante las investigaciones policiales, tras lo cual se puede pedir a las personas de interés que proporcionen voluntariamente sus muestras de ADN. Si existe un conjunto de pruebas sólidas contra un sospechoso, los tribunales pueden ordenarles que proporcionen una muestra de su ADN. Una vez que los científicos forenses obtienen una muestra, extraen el ADN de las células de los fluidos o tejidos corporales y lo copian. Luego, separan los marcadores copiados usando un proceso conocido como electroforesis capilar. Esto les permite identificar los distintos marcadores y el número de repeticiones para los distintos marcadores en cada dedo. Los científicos forenses leen estos datos utilizando un gráfico llamado electroferograma que traza fragmentos de ADN y muestra cuántas repeticiones hay para cada marcador y dónde se producen. Basándose en este gráfico, los científicos forenses generan una definición de perfil de ADN que los profesionales pueden leer. Esta definición consiste en una simple lista de números que indica cuántas unidades de repetición hay en cada dedo de 20 puntos marcadores en todo el genoma de la persona. El uso de perfiles de ADN en el sistema de justicia. Los perfiles de ADN pueden utilizarse para identificar a posibles sospechosos y vincularlos a un delito, demostrando que se encontraran en el lugar determinado. El análisis de ADN también aumenta la precisión del sistema penal. Es evidente que gracias a los avances de la tecnología y a la recolección y análisis del ADN, combinados con el poder de la tecnología, han transformado de muchas maneras el sistema de justicia penal. Sin embargo, es importante señalar que si bien el análisis de ADN es muy preciso, pueden desempeñar un papel importante en la captura de delincuentes, es solo una parte del proceso general de justicia penal. Se necesitaría algo más que una prueba de ADN para condenar a una persona por un delito. La psicología forense sigue siendo una parte integral de este proceso. Ahora, dando un ejemplo sobre lo que acabo de hablar, un juego que se llama La Noire, donde eres un detective en los años 1940 en Los Ángeles, donde pues eres un policía y te meten al cargo de detective. Tu primer caso es sobre un carro que es abandonado en un ferrocarril. Entonces pues tú lo abres y pues está todo lleno de sangre. Vas a la casa de la esposa, darle la noticia y pues a interrogar. Todo el juego trata sobre interrogar y ver si gracias a los movimientos faciales o corporales dicen la verdad o mentira. Este caso, viendo con lo que dije, si hubiese tecnología en ese entonces, se podría haber hecho más fácil, ya que sería solamente agarrar una muestra de sangre de un poquito de sangre que hay en el carro y ir a la casa por donde está la esposa y buscar y recolectar alguna muestra de ADN del señor que supuestamente está muerto, como ya dijimos, como pedo, sangre o alguna muestra de saliva. Y bueno, hasta aquí fue el video. Si te gustó o te parece muy chévere, pues por favor suscríbete y dame likes. Escribe que te gustó o no te gustó y por favor pues dime que puedo mejorar, porque hace mucho que no edito o grabo videos. Así que pues para no hacer esto más largo, me retiro. Buenas noches.